bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Agradecemos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirnos hoy alabar, adorar el nombre de nuestro Señor, y damos gracias a Dios por su misericordia. Por lo tanto, esta tarde, hermanos, quiero agradecer a la hermana Olga Lidia, a la hermana Sayan Yamilet por su ayuda, por su aportación. Oramos al Señor en esta noche. Padre, bendícenos de una manera poderosa, de una manera especial, Señor. Gracias. Gracias por tenernos esta noche, Señor, en tus manos, por tener a cada uno de nosotros, Señor, en bendición. Gracias por darnos salud, Señor. Gracias por darnos la vida eterna, la victoria, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Hermanos, hemos estado hablando durante toda esta semana, viendo los 5 ministerios que, dicho de otra forma, son los dones del Hijo. De manera, hermanos, que el Espíritu Santo tiene los dones para la iglesia. Jesucristo tiene los domas para la iglesia, que son regalos para la iglesia en forma de hombres, y el Padre tiene también dones o diversas operaciones para el asunto de los dones o las manifestaciones o las operaciones del Padre en la iglesia o en el mundo. De manera, hermanos, que tenemos de esta forma distribuida las cosas que Dios hace en la iglesia y por medio de la iglesia. Hablábamos que el ministerio apostólico está representado en las alas del águila, y también el ministerio profético está representado en las alas de gallina. El ministerio de los maestros está representado en las alas del halcón, y el ministerio del pastor está representado en las alas de la cigüeña. Alas de las cigüeñas. ¿Por qué, hermanos? Porque los pastores cubren la iglesia, hermanos, con amor, con compasión. Y hoy vamos a hablar acerca del ministerio evangelístico o el ministerio evangelista. El ministerio evangelista, hermanos, la cobertura está tipificada en las alas de la paloma, que es un símbolo de reconciliación y paz. También el ministerio evangelístico es un ministerio que se caracteriza por ser pescadores de almas. Al evangelista se le manifiestan primordialmente los dones de poder. Entonces, vamos a ir viendo estos 3 puntos en el ministerio evangelístico primeramente. Perdón, hermano. La cobertura está tipificada en las alas de la paloma, que es un símbolo de reconciliación y de paz. Eso el Salmo 55, verso 6 dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Entonces, la cobertura del evangelista está representada por las alas de la paloma, porque una paloma, hermanos, es el símbolo de la reconciliación con Dios, es símbolo de la paz con Dios, con uno mismo y con los demás. El Salmo 68, 11 dice: el Señor daba palabras, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. El verso 12 dice: y huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Entonces, hermanos, los evangelistas hacen que huyan, pues,
reyes o potestades, gobernadores, principados. Hace pues que hay ministración de parte del Señor por medio de de este ministerio. Un evangelista, hermanos, es pescador de almas. Un evangelista es pescador de almas. Eso no significa que la iglesia no debe evangelizar. Al contrario, cuando un evangelista visita una iglesia, llega para activar a la iglesia en el evangelismo. Un evangelista llega para transmitir esa unción evangelística en la iglesia. Al evangelista, hermanos, se le manifiestan primordialmente los dones de poder. Entonces, para ser evangelista tenemos que saber qué señales hay en una persona que es evangelista. ¿Qué sucede? ¿Cómo se manifiesta en él no solamente el poder o los dones de poder, sino cuáles son las otras señales de un evangelista? Por lo menos vamos a ver unas 5. Anuncian las buenas nuevas, comparten el mensaje del evangelio, y eso, hermanos, pues repito, la iglesia con el pastor, independientemente si somos o no somos doma, debemos estar evangelizando. Entonces un evangelista puede llegar a la iglesia y anunciar a la iglesia las buenas nuevas, y que la iglesia vaya y comparta esta palabra. Un evangelista tiene autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Por eso decía, porque no solamente es el evangelista, también la iglesia debe fluir en ese poder. El evangelista recorre aldeas y ciudades predicando. A donde van, predican el evangelio. La función del ministerio se mueve en el lugar atrio. Eso lo vamos a explicar en unos minutos. Entonces, las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un evangelista son: número 1, anuncian las buenas nuevas. Anuncian el evangelio. Evangelio es buenas noticias. La iglesia debe fluir en esa unción, en la unción evangelística. La iglesia no debe estarse metiendo en problemas, ¿verdad? En el Facebook o en Instagram o en las redes sociales, hermanos, haciéndola ¿cómo le diré? Como de argüendero, ¿verdad? Metiéndose en conflictos y discutiendo con la gente, no. O bien, hermanos, compartiendo mensajes que traen malas noticias. Compartiendo, ya mataron a fulano de tal acá, ya le metieron un balazo a un policía acá, a un pastor lo acribillaron en tal parte. La iglesia debe anunciar las buenas noticias. Ya hay muchas malas noticias, ya hay gente que hace eso. Hechos capítulo 8 verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Fíjese lo que anunciaba Felipe: el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Wow. Entonces, hermanos, el que anuncia las buenas nuevas, le creen lo que predica y la gente se bautiza. Ok. Número 2, tienen autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, hermanos, el Señor llama, da autoridad sobre los espíritus inmundos.
Los demonios, los espíritus inmundos, el reino de las tinieblas sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. No quién grita más y quién no grita y quién grita menos, sino quién tiene autoridad de parte de Dios. Y salen a la orden. Pero también las enfermedades reconocen la autoridad, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia se les había dado autoridad. Así que un evangelista, hermanos, se mueve en él esa autoridad de parte de Dios. Pero también un evangelista puede capacitar, puede dejar evangelizando a una congregación cuando llega de visita. Número 3, recorrer aldeas y ciudades predicando. Hechos 8:40. Felipe, hermanos, era un evangelista, aparte de que era un apóstol. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjese, el evangelista anuncia el evangelio en todas las ciudades. Los apóstoles, hermanos, visitan a los hermanos en todas las ciudades para anunciar la palabra del Señor, para ver cómo están. Van y confirman, ¿verdad? Van y confirman a los hermanos que han creído. Entonces, es una, ¿cómo decirlo? Es un trabajo en equipo. El evangelista alcanza a la gente, se convierte la gente, es liberada la gente de demonios, de espíritus inmundos, de enfermedades, se convierten al Señor. El Señor sana las heridas emocionales, las heridas del alma, y yo creo, ¿verdad?, que el evangelista debe estar compartiendo el mensaje del evangelio. Perdón, es que es un papel importante que me trajeron, ¿verdad? ¿Ese es? Sí, pues, pero no lo doble. Ok, Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Fíjese, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ok, entonces, hermanos, el evangelista alcanza a la gente, a las personas, la gente se le convierten al evangelista, fíjese. Y entonces, hermanos, los apóstoles entregan las ordenanzas que acordaron, y los ancianos y los apóstoles hacen esto para que guarden las ordenanzas. También el evangelista debe, hermanos, fluir en la doctrina. Debe enseñarla, predicarla y confirmarla también. Así que debe confirmar a la iglesia en la fe y entonces eso traer un fluir evangelístico en la iglesia de tal manera que aumente en número cada día. Amén. Ok. El evangelista, a donde van, predican el evangelio. Andan trabajando y le están hablando a otros de Cristo. Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjese, ¿en dónde predicaba Felipe? En todas las ciudades. Anunciaba el evangelio. Bueno, la función del ministerio se mueve en el atrio. ¿Por qué en el atrio? Mire, en el atrio se encontraba el altar del holocausto, en el nivel atrio. Ahí estaba la puerta que representa a Jesucristo.
El evangelista debe enseñarle a la gente la puerta. Perdón, hermanos. El evangelista debe, hermanos, apuntar o señalar en su mensaje lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sus beneficios, las bendiciones de la sangre de Cristo. Entonces, el evangelista, esa es su función. Vamos a ver entonces cuáles serían las funciones de un evangelista y veamos unas 8 funciones del ministerio evangelista. Dice que hacen prodigios y señales que confirman la palabra. Hechos 6:8. Dan testimonio de Jesús. Hechos capítulo 6, versos 9 al 10. Demuestran con las escrituras que Jesús es el Cristo. Hechos 7:52. El Espíritu Santo por medio de ellos hace ver a los pecadores su pecado y los llaman al arrepentimiento. Eso es lo que hace un evangelista. Realizan campañas evangelísticas o hacen evangelismo en masa. Hacen evangelismo personal también. Llevan a los convertidos al bautismo de agua. Recorren aldeas y ciudades predicando las buenas nuevas. Entonces, hermanos, vamos a desglosar un poquito, vamos a explicar un poquito estas funciones del evangelista. Bueno, así que hermanas y hermanos que son llamados al ministerio, vayan tomando nota y vayan viendo cuál es el trabajo de un evangelista. Primero, hacen prodigios y señales que confirman la palabra. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La Biblia dice que Esteban fluía en el ministerio evangelístico. Pero también, hermanos, Esteban era un diácono de la iglesia. Entonces, una persona de la congregación puede fluir en el evangelismo y hacer prodigios y señales que confirmen la palabra. Número 2, dan testimonio de Jesús. Hechos 6, 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, Esteban hablaba del testimonio o daba testimonio acerca de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Entonces, ese era el testimonio que Esteban daba acerca de Jesús. Y es lo que hace un evangelista. Cuando la iglesia hace este trabajo, hermanos, o esta labor está fluyendo en el ministerio o en la unción del evangelista. Cuando la iglesia hace fluye en el evangelismo, hermanas y hermanos, entonces es cuando el Señor se manifiesta de una manera poderosa en la iglesia y en los lugares donde la iglesia va. Número 3, demuestran con las escrituras que Jesús es el Cristo. Hechos 7:57 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y ahí está hablando de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Así que con las escrituras demostraba el evangelista que Jesús es el Cristo. Entonces el evangelista se mueve, hermanos, en este nivel de demostrar con las escrituras que Jesús es el Cristo. El evangelista
indaga, investiga y luego comparte. El Espíritu Santo, por medio del evangelista, hace ver a los pecadores su pecado. El evangelista, luego de que los hace ver con la ayuda del Espíritu Santo, los llama al arrepentimiento. Hechos 7:53 dice: y vosotros, o vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ok, ahí está hablándole el apóstol, le está hablando al pueblo de Israel, hermanos, y le está confrontando con la palabra y les está diciendo: ustedes recibieron la ley y los ángeles fueron usados para traerla, pero no la guardasteis. Y el pecado, ¿verdad?, de la gente, hermanos, fue confrontar a la gente con su pecado, de manera que al ser convencido por el Espíritu Santo acerca de sus pecados, fueron llamados al arrepentimiento y preguntaban: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y entonces, ¿verdad?, los predicadores que fluían en el evangelismo decían: arrepentíos y convertíos, y vendrán tiempos de refrigerio para ustedes. Otro hombre en una cárcel, en la cárcel de Filipo, hermanos, él preguntó: ¿qué debo hacer, señores? Y entonces Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo usa a un evangelista o a la iglesia que evangeliza para que la gente reconozca su pecado y se arrepienta. No tenemos, ¿verdad?, que agredirlos, no tenemos que ofenderlos. Lo hemos visto estos días que usted ha ido con nosotros. Hablamos la palabra, enseñamos la palabra y después invitamos a aceptar a Cristo. La misma gente dice: pastor, yo quiero llegar a su iglesia, quiero asistir a su congregación. ¿Están dispuestos? Entonces, un evangelista realiza campañas evangelísticas o evangelismo en masa. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjese que la iglesia primitiva, hermanos, y déjeme, perdón si espero yo que no caiga mal esto, pero la iglesia primitiva cometió un error. Uno de los errores de la iglesia primitiva es que se quedó en Jerusalén. Y ahí, hermanos, comenzó a crecer el evangelio tanto que habían cerca o más de 10,000 personas. En el primer mensaje del apóstol Pedro creo que fueron 3,000 y en el segundo 5,000. Nada más ahí habían 8,000. Y dice que cada día iba aumentando el número de convertidos. Entonces, hermanos, llegó el día que el Señor ya les había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, amén. Pero también dijo: en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. De manera que la iglesia se quedó ahí. Entonces, de alguna forma tenía que salir la iglesia y fue perseguida. Pasó momentos de tribulación. Es lo que sucede con una iglesia, hermanos, que quiere formar una mega iglesia, y entonces viene la gente y empieza a convertirse y empiezan a llenarse la iglesia, y lejos de ¿cómo decirlo?, de descentralizar la iglesia y decir: vamos a sacar o vamos a poner hermanos en el lugar donde viven, allá vamos a poner un discipulado. Entonces, lo que hace el pastor o la iglesia es centrarse todos en un mismo lugar. Entonces, yo considero, hermanos, que la descentralización de la iglesia es importante.
Queremos abrir una obra en Huacapa, amén. Y allá en algún momento se convertirá en iglesia. Ya son iglesia, pero el lugar pues se convertirá en un lugar donde tendremos ya un lugar, un espacio de la iglesia propio y también un pastor ahí. En otro lugar, en Morelitos, en diferentes colonias de Cunduacán, debemos abrir un lugar donde se adore al Señor. Entonces, esto es importante porque dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, no esperemos a ser esparcidos, vayamos nosotros. Amén. Hacen evangelismo personal, Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Habla de aquel momento cuando Felipe, hermanos, el evangelista, se acercó a un carruaje donde iba un eunuco. ¿De dónde era? Era funcionario de Candace. Y ese eunuco, hermanos, fue evangelizado por Felipe. Aquel eunuco se convirtió, creyó en el mensaje del evangelio. Y luego que creyó dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces no hubo impedimento para el bautismo. Hermano, no se puede impedir, ¿verdad? No podemos como iglesia negarle el bautismo a alguien. No se puede, no se debe. Entonces, a veces uno dice, wow, estoy dudando si bautizamos. Y anoche, hoy en la mañana, una hermana me decía, hermano, yo tuve un sueño donde veía que había una montaña y corría el agua y habían unas niñas que en el agua iban moviéndose sobre el agua y que el agua no las arrastraba, sino que el agua las llevaba bien bonito, suave. Y entonces me pregunto yo, pues la hermana no lo hizo de mala voluntad, sino que se le había olvidado el sueño y me lo vino a decir hasta hoy. Y yo, si me hubiera contado ese sueño antes, yo no hubiese tenido tanta duda para bautizar unas niñas. ¿Me entiendes? No hubiera tenido tantas dudas, sino que hubiera dicho, ya está confirmado. Entonces, usted no se guarde lo que el Señor le dé, hermano. No se guarde, porque a veces uno necesita una confirmación y yo, si el Señor guíame, todavía en la hora, en el momento de bautizar estaba el Señor, ayúdame. Y yo veía las caras de los hermanos y algunos hermanos que no eran los papás, pues los veía preocupados o pensativos. No los bautice, pastor. Pero bueno, la cosa es, hermanos, que por eso le pedí a los papás que se hicieran cargo de mantenerlas en el camino del Señor. Ok. Llevan a los convertidos al bautismo de agua. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, hermanas y hermanos, el bautismo es importante. ¿Ok? Luego, recorren aldeas y ciudades predicando las buenas nuevas. Hechos 8:40. Otra vez el texto. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, el ministerio evangelístico es necesario en la iglesia. El ministerio evangelístico es una necesidad en este mundo, en nuestra sociedad. El ministerio evangelístico viene a activar a la iglesia en ese fluir, bajo esa unción ministerial llamada evangelismo. Los 5 ministerios estarán vigentes hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto y la medida de la plenitud de Cristo. Juntos
constituyen la mano poderosa de Dios, bajo la cual debemos humillarnos para ser exaltados a su debido tiempo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Perdón, hermanos. Entonces, la mano poderosa de Dios, los 5 ministerios, la iglesia, están vigentes todavía, no se han perdido. En algunas iglesias se ha dejado de ese fluir, pero no significa que no hayan en esas iglesias. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Todo tiene su tiempo. Si nosotros reconocemos los 5 ministerios, hermanos, el Señor nos va a bendecir y nos va a exaltar a su debido tiempo. Recordemos que cuando veamos la mano de Dios junta en un puño, aunque sea pequeño, como la vio el profeta Elías, es señal de que viene lluvia abundante de Dios. Recuerde lo siguiente, hermano. Elías vio una nube pequeña después de 3 años y medio que no había lluvia, y vio una nube pequeña como la mano, como un puño de mano. Y entonces, cuando vio aquello, hermanos, le dijo el Señor: ve y preséntate acá, porque lluvia abundante viene. ¿Y eso qué significa? Viene un avivamiento. Hay un derramamiento del poder de Dios en la iglesia, y esto es porque esos 5 ministerios tienen una función primordial dentro de la iglesia. Los 5 ministerios son ministerios primarios. Si usted no cree en los 5 ministerios, le compadezco. Le entiendo también, porque en un tiempo, y yo también me dejé llevar por esa falsedad, ¿verdad? Diciendo que no existían apóstoles, no existían profetas, nada más evangelistas, pastores y maestros. De manera que la mano de Dios estaba mocha. Pero Dios, hermanos, sigue, dice la Biblia, no se ha acortado su mano. Así que, hermanas y hermanos, yo le invito a que esta noche oremos y que el fluir del evangelista venga sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que cada uno de tus hijos y tus hijas venga ese fluir, esa unción evangelística. Danos, Señor, esa capacidad. En algún momento el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que hiciera la obra de evangelista. En el nombre de Jesús, en la autoridad que tú me has dado, yo vengo, Señor, declarando sobre la iglesia una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Una unción, Señor, que fluya, Dios mío, en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos ir, Señor, y abrir campo. Que podamos ir, Señor, y profetizar sobre aquellos lugares, sobre aquellas personas. Que podamos ir, Señor, y ser punta de lanza. Que podamos ir, Señor, y pastorear a las ovejas que no tienen pastor. Que podamos ir, Señor mío, y podamos enseñar a aquellas personas tu palabra, la doctrina, en el nombre de Jesucristo. Padre, confírmanos, Señor, en el fluir tuyo, confírmanos en nuestras vidas lo que tú quieres que hagamos aquí en Cunduacán. Que Cunduacán, Señor, sea para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Muchas gracias. Amén. Hermanas y hermanos,
Nada más quiero saber quiénes están en la transmisión para saludarles, no para checar quién está, quién no está, porque algunos se conectan después, otros se conectan otro día, ¿verdad? Hermana Olga Lidia. Lucy Lu, Dios le bendiga, hermana. Isabel Chablé. Hermana Isabel Chablé, Dios le bendiga, hasta Vicente Guerrero me parece, Dios le bendiga. Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, Dios le bendiga, amén. Ángel Torres. Ángel Alberto, Dios te bendiga. Alberto Torres. Dios te bendiga, hermano. ¿Sí? Mari Morales. Hermana Mari Morales, Dios le bendiga, hermana Mari. Saludos a los niños, a Ian, y saludos también y se me olvida el nombre del chinito. Joseph. Mira, y lo tuve hoy en la casa a mi hijo, a mi nieto, Joseph, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguien más? Bien, Dios bendiga a los hermanos y hermanas hermanos, que están conectados. Perdón porque hemos estado con gripa y es molestoso, ¿verdad? Y aparte de la gripa, bueno, entonces yo les quiero invitar, hermanos, para que el día de mañana nos veamos aquí en la iglesia a las 5:30. Mañana, con el favor de Dios, me dicen los hermanos de allá de Morelito que van a venir, que van a estar aquí. Así que yo quiero invitarle que no falte usted, hermano. Hay cosas que el Señor está poniendo en mi corazón de hace días. No es de ahorita, sino que de hace días el Señor me ha estado motivando, recordando por algunos hermanos. Hace muchos años atrás ungimos Cunduacán. Por una semana dimos vueltas aquí en el periférico y ungimos con aceite. Pero vamos a requerir la ayuda de todos los hermanos que nos ayuden a comprar aceite. Cada uno en su casa, que nos ayude a comprar, cada hermano, cada hermana, y lo done a la iglesia, de manera que el altar de la iglesia se llene de aceite. Y si algunos pueden ayudarme a conseguir unos atomizadores, queremos salir una semana completa. Voy empezando a anunciar desde ahorita para que nos unamos en la iglesia. Estamos viendo que en nuestra sociedad hay mucha violencia, hay muchas muertes. El mundo se empeña en adorar la muerte. La llaman, el Señor la reprenda. Hay demasiada violencia, hermanos, y necesitamos salir y ungir la ciudad. Pero lo vamos a hacer en silencio, porque la lucha no es contra seres humanos, no es contra sangre ni carne. La lucha es contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes de maldad. De manera que nosotros, invito a la iglesia, tenemos que organizarnos para un desfile, fíjese, en carros. Así que invito a los hermanos para que una semana completa, ¿verdad?, preste su carro y vayamos y unjamos Cunduacán. Pidamos al Señor que ate todo espíritu, todo principado, toda potestad, todo gobernador, toda hueste de maldad, hermano. No tenemos que hacer escándalo, no tenemos que salir y en el nombre de Jesús que lo escuche todo el mundo, no. Hermano, tenemos con que vayamos en el carro orando por toda la ciudad alrededor. Hermanos, el Señor se va a manifestar porque vamos a ir atando los demonios en el nombre de Jesucristo. Y también, hermanos, en la iglesia necesitamos
llegar un poquito más temprano para orar. Le voy a invitar, hermanos y hermanas, sobre todo, ¿verdad?, a las hermanas que están encargadas de la oración, para que, hermanas y hermanos, redoblemos esfuerzo y oremos por Cunduacán. Los domingos teníamos 10, 15 minutos para comer algo, ¿verdad? Bueno, lo vamos a usar, ya no vamos a comprar pan ni galleta ni nada de eso, sino ahí vamos a tener para tomar café, agüita, pero vamos a ocupar una hora antes para orar, y en medio vamos a estar orando por Cunduacán, por nuestras autoridades, hermanos, y pedir al Señor que venga su presencia y se conviertan aquellos que están haciendo todas estas cosas, hermanos, y que el Señor toque esas vidas y que haya, hermanos, un mover poderoso de Dios, y que Dios se glorifique en este tiempo en nuestras tierras. Amén. Si mi pueblo se humillare y oraren y clamaren, y ahí la Biblia dice, pues, entonces el Señor va a sanar nuestra tierra. Nuestra tierra necesita sanidad. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.